Abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 22. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 14. Leo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio, y otros tomando a los siervos los afrentaron y mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Nuestra confesión usa el versículo 14 para confesar lo siguiente: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra, sacándolos del estado de pecado y de muerte en que estaban por naturaleza, y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndoles a querer a hacer lo bueno, y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este pequeño versículo, el 14, con el que la confesión apoya lo que acabamos de leer, es la culminación de 3 parábolas que el Señor refirió a los fariseos cuando llegó a Jerusalén. Vamos a ver un breve contexto para después ver la exposición del texto. La idea aquí era que los fariseos, podemos decirlo así, querían hacer ver a Jesús como un farsante, querían dejarlo ante el público como que ese hombre que está aquí hablándonos es un farsante, alguien que no merece estar hablando aquí. Por decirlo así, esa era la idea de los fariseos, que Jesús era alguien sin autoridad. Eso lo podemos leer en Mateo 21, verso 23. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad? Entonces, el Señor, para responder esa pregunta, la responde por medio de parábolas, de manera que ellos pudieran entender, primero, quién era Él, el Hijo del Hombre, y segundo, quiénes eran ellos también. Por ejemplo, primero el Señor les muestra a ellos qué clase de israelitas eran ellos mismos. Y el Señor les dice que ellos, los que estaban argumentando esa pregunta, el Señor les dice que ellos eran de los que se estaban quedando atrás para entrar al reino. Por ejemplo, en Mateo 21, versículo 31, ahí el Señor en la primera parábola les dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Primero el Señor les recalca, por decirlo así, que les están llevando a la delantera. Los que ellos consideraban como lo peor de la sociedad, por decirlo así, publicanos y rameras, iban muy delante de ellos en el reino de Dios. Ahora, el Señor luego de eso
les explica por medio de otra parábola por qué los publicanos y las rameras le llevaban la delantera. Mateo 21, versículo 43, el Señor les dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces el Señor les está diciendo que por su falta de frutos es que los publicanos y las rameras van delante de ellos al reino de Dios. El fruto que Dios espera, podemos verlo así, en este contexto es humildad, similar a como dice el Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Pero ahí lo que el Señor les está diciendo es que a ellos el Señor los está despreciando, que ellos no tienen ese corazón contrito y humillado delante del Señor. Y es ahí cuando el Señor ya introduce la parábola que acabamos de leer. Y ahí el Señor les pasa a mostrar, por decirlo así, la razón por la que ellos no estaban produciendo frutos dignos del reino de Dios. Y esta razón es la dureza del corazón de ellos ante el llamado de Dios. Ahora, vamos a abordar la parábola con 3 puntos. El primero va a ser el llamado y la paciencia de Dios. El segundo, el juicio de Dios. Y el tercero, el llamado eficaz de Dios. Vamos a ver entonces el número 1, de los versículos 1 al 6. El llamado y la paciencia de Dios. Aquí el Señor se dispone a presentarnos una historia de un rey que tiene un hijo el cual se va a casar e invita a muchos a la boda de su hijo. Ahora, el Señor, como en la mayoría de sus parábolas, las usa para denotar un aspecto del reino de Dios. Ya el Señor les está diciendo, el reino de Dios es, y aquí lo hace de esta manera, en los versículos 1 y 2 podemos ver eso. Él usa esta parábola diciendo de un rey y la boda de su hijo para ilustrarles un patrón o una verdad del reino de Dios. Dice el Señor: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Entonces, como dije, el Señor está mostrando una particularidad del reino, algo por lo cual este reino se caracteriza. Ahora, menciono esto para que lo tengamos presente a lo largo de la exposición. Todo lo que vamos a ver es necesario para entender esa particularidad del reino que al final se resume en muchos llamados, pocos escogidos. Ahora, para comunicar esa idea, el Señor hace referencia a un gran banquete. Y aquí es bueno también hacer esta aclaración, que no es en sí un banquete ordinario, sino que muy posiblemente el Señor está haciendo una analogía con el banquete mesiánico que, por ejemplo, Isaías o Sofonías decían. Leo Isaías 25, versículos del 6 al 8 para ustedes. Dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces Jesús, por medio de la ilustración de bodas, del hijo del rey y de un gran banquete, comienza aquí mostrando, por decirlo así, la insistencia y la paciencia de un rey para que muchos vengan a esa boda. El Señor, en este caso el rey, nos pasa a dar el detalle de las invitaciones. Para esto, también debemos tener presente que en la antigüedad, las personas distinguidas esperaban ser invitados por lo menos 2 veces antes de confirmar un sí voy. Y segundo, también es bueno tener presente que el que está realizando la invitación a estas bodas es un rey. Y por ahí debemos tener claro que es una invitación autoritaria que debe ser obedecida
de inmediato. Entonces, en el versículo 3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ya en este versículo podemos notar que se nos describen dos invitaciones. Y vemos también cómo se describe. ¿Por qué? Primero se nos describe: el Señor envió a sus siervos a llamar ¿a quiénes? A los convidados. Los que ya habían sido convidados, entonces el Señor le dice a sus siervos: vayan y tráiganlos a la boda. Ellos ya tenían su invitación y el Señor hace una invitación aún más personal por medio de sus siervos para que estos convidados vayan a la boda. Y el mismo versículo 3 nos dice: mas estos no quisieron venir. Podemos decirlo así: estos invitados distinguidos con dos invitaciones formaban parte de esa lista oficial, y se nos dice que ellos, en respuesta a la invitación cordial del rey, no quisieron venir. No perdamos de vista que los receptores de esta parábola eran los fariseos, la élite que dirigía a Israel. Ellos eran los invitados, los que creían tener una relación con Jehová, el rey de Israel. Y en ese sentido hasta podemos ver esas invitaciones como Dios llamando a Israel. Podemos verlo hasta hacer cierta analogía como Dios primero formando y llamando a Israel. Leo Isaías 43:1 para ustedes. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Podemos ver cómo esa primera llamada es así. Dios llamó a Israel en Abraham, lo sacó de la tierra de los paganos y lo llamó a formar un pueblo. Y podemos ver como la segunda invitación, cómo Dios constantemente les envió profetas a este pueblo. Les envió a Moisés, a Elías, a Eliseo, Oseas, Jeremías, Isaías y demás profetas. ¿Para qué? Para hablarle. Y podemos aplicarlo como dice la parábola aquí: y envió a sus siervos a llamar a los convidados, mas estos no quisieron venir. Era algo, cuando uno lee el Antiguo Testamento puede decir que era algo muy común ver eso, que el pueblo dice: no queremos oírte, o se le describe como un pueblo duro de servir por el hecho de ignorar a los profetas del Señor, por ignorar las exhortaciones de Dios. Desde la antigüedad Dios le dijo a su pueblo por medio del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 25, dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Veamos entonces cómo en esta primera invitación los invitados terminan siendo indiferentes al rey. ¿Por qué? Por la dureza de su cerviz. El rey los invitó a la boda de su hijo con invitaciones personales hechas por medio de sus siervos, y ellos respondieron con un no vamos a ir. Ahora, en el versículo 4 vemos una invitación más que el rey le hace. Versículo 4: volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ya, esto debe maravillarnos. Este rey, ante el desprecio que ya le hicieron estos primeros invitados, él vuelve gentil y pacientemente a hacerles otra invitación, y va como con más detalles para motivarlos a asistir. Ya Jesús está mostrando a este rey que hace un llamado sincero a venir a las bodas. O podemos trasladarlo cuando leímos Isaías, un llamado a venir al banquete mesiánico. Y de hecho da descripciones muy similares a las de Isaías de un banquete. Isaías decía: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. También es notorio que aquí el versículo 4 inicia: volvió a enviar
a otros siervos. ¿Podemos verlo así? Una segunda ronda de mensajeros que el rey envía a los invitados. Ahora, podemos aplicarlo a Israel como esa segunda ronda de profetas que vinieron, como Juan el Bautista, los discípulos del Señor, los apóstoles e incluso Jesús mismo. Pero el punto principal que quiero que notemos aquí es este, que el rey, pudiendo desatar su ira e indignación porque rechazaron su invitación, él lo que hace es otra invitación más atractiva, con descripciones para despertar esa curiosidad para vengan al banquete que ha sido preparado, todo está dispuesto, les está diciendo el rey, vengan a las bodas. Y lo sorprendente es cómo responden nuevamente estos invitados, versículos 5 y 6. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Este grupo principal de invitados responde a las bodas avergonzando y asesinando a los siervos del rey. Podemos verlo así, Jesús les está hablando directamente a los fariseos para mostrarles la dureza de su corazón. De hecho, podemos ir un capítulo después y ver cómo termina esta sección en la cual el Señor está hablándoles a ellos. Mateo 23, 37, termina el Señor mostrándoles eso, la dureza de su corazón. Mateo 23, 37, dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y le dice el Señor, y no quisiste. Ellos no querían al Mesías prometido. La reacción de los invitados se resume en cómo está terminando este verso 37 de Mateo 23. No quisiste. Por lo cual, ahora sí viene una consecuencia inmediata por rechazar al Mesías, que la leemos en Mateo 23, 38, solo un versículo después. Después del no quisiste, el Señor les dice, Mateo 23, 28, termina: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y es aquí donde entramos al punto número 2, llamado el juicio de Dios. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, ahora aquí el Señor Jesús les muestra la certeza de que el juicio del rey viene por despreciar su llamado. Un rey bueno, paciente, que los llamó en varias ocasiones, aquí ilustradas por 3 parábolas, envió distintos mensajes, y ahora lo que vemos al rey es desatando su ira sobre estos que despreciaron la invitación. De hecho, podemos ver este verso, número 7, como una referencia a los juicios que vinieron sobre Jerusalén 40 años después de que el Señor dijo esto. De hecho, fue un juicio terrible. Si tienen la oportunidad, pueden leer a Flavio Josefo, y él nos narra que por lo menos 1 millón de judíos fueron muertos por las invasiones romanas. Ya fueron juicios terribles por consecuencias de rechazar y asesinar al Hijo de Dios. Jesús en otra ocasión les dijo así, Lucas 19, versículos 43 y 44. El Señor, viendo a Jerusalén, le dice: vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dámoslo así, hermanos, Jerusalén fue saqueada, fue destruida, y por lo menos por un periodo alrededor de 600 años los restos de ese templo quedaron así como un recordatorio de las consecuencias de despreciar al Hijo de Dios. Ahora, mi punto aquí es
que el desprecio del Hijo de Dios se paga caro. O como parafraseando el Salmo 2 que dice, honrad al Hijo, o de lo contrario, sigue argumentando la ira del Hijo de Dios. Jesús muestra cómo los invitados fueron indiferentes y hostiles al llamado del Rey. Se nos dice que unos se mantuvieron indiferentes, sin hacer caso. Otros siguieron como si nada hubiera pasado. Se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, como leímos anteriormente. De hecho, esto trae en mente a mí cómo muchas veces el pueblo de Israel era así, escuchaba lo que le decían los profetas, pero como si nada. Ezequiel 33:32 nos describe eso. Le dice el Señor hablándole al profeta: he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. O como el mismo Señor le dijo a los fariseos respecto a Juan el Bautista, le dice que ellos gustaron de su luz por un tiempo, nada más, como cantor de amores. Podemos ver en esto este grupo indiferente que escuchó a los siervos, pero siguieron cada uno en lo suyo. Y anteriormente leímos de otro grupo también, que dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los rechazaron. Y veamos que el juicio de Dios vino sobre esta nación tanto por la indiferencia como por el rechazo al llamado de Dios. Tanto la indiferencia a Jesucristo como la oposición abierta a Él acarrean el juicio de Dios sobre el pecador. J.C. Wright, comentando este pasaje, dice, el pecado abierto puede matar a miles, pero la indiferencia y el abandono al evangelio matará a decenas de miles. Y como estamos viendo así, la caída de Jerusalén es evidencia de esto mismo. Esto simbolizó que Dios abandonó ese templo. La gloria de Dios dejó ese lugar, así como lo prefiguró el nieto del sacerdote Elí, Icabod, o como lo vio el profeta Ezequiel cuando la gloria se fue del templo. Es lo que el Señor les está describiendo aquí, o como lo podemos leer cumplido en Mateo 24:1, cuando podemos ver la última vez que Dios estuvo en ese templo, porque nos dice, Jesús salió del templo y se fue. Y un versículo después el Señor dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. Esto es inservible. El rey, al ver la dureza de los convidados, ya no fue a ellos con siervos amables a invitarlos, sino que, como dice el versículo 7, se enojó y enviando a quienes, a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mateo 22:8, el Señor termina así, después de que destruye la ciudad, el Señor le dice, entonces dijo a sus siervos, a la verdad las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. El pueblo de Israel, podemos verlo así, fue llamado constantemente a participar de los beneficios del nuevo pacto, y es sorprendente cómo rechazan al Mesías que les había sido anunciado desde los inicios, desde Génesis 3, cuando se prometió que el Hijo de la Mujer iba a venir a destruir las obras del diablo. Ahora vamos a entrar al punto número 3, el llamado eficaz de Dios, versículos del 8 al 14. Aquí en esta sección, el Señor termina mostrándonos esto, que los convidados iniciales no eran dignos en el versículo 8. Pero podemos ver así, también nos muestra que la determinación del rey está en pie. Las bodas a la verdad están preparadas. La idea es, las bodas del Hijo se realizarán sí o sí, no hay otra opción. A lo que les dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces lo vemos, los invitados iniciales rechazaron la invitación, pero nos dice que las bodas se realizarán y con invitados. Y ahora, estos segundos invitados no eran tan distinguidos como los primeros, eran los que se encontraban
en las calles, en las salidas de los caminos, a cuantos halléis, le dice el rey, tantos malos y buenos. La idea ahí es de todo tipo, todo lo que se encuentren, tráiganlos a las bodas. Y aquí se hace notoria otra de las enseñanzas del Señor Jesús. Por ejemplo, Lucas 5:32, cuando Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O Lucas 4, cuando el Señor aplicó Isaías 61 a Él mismo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Que traducido en el contexto, devolviéndonos unos versículos, puede ser traducido como publicanos y rameras. Por esos pecadores vino el Mesías. El punto es que los receptores de la gracia de Dios en Cristo no son ni los más buenos, ni los más justos, ni los más obedientes, sino pecadores que reconocen la necesidad de que Dios obre en ellos, porque en ellos no hay nada bueno. Pablo nos dice algo muy similar, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1, versos 26 y 27. El rey invitó ahora a indignos, a los que no tenían invitación previamente, a tal punto que cuando sus siervos fueron por este segundo grupo de invitados, nos dice que las bodas fueron llenas de convidados. Los primeros convidados rechazaron la invitación, mas la narración nos dice que las bodas fueron llenas. Ahora, otra cosa que vemos en este texto es que el rey hace todo lo necesario para que este segundo grupo de invitados esté listo para las bodas. Lo vemos en el versículo 11. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, lo dice aquí como por inferencia, lo voy a hacer. Tengamos presente que estos convidados, primero, no estaban listos para venir a las bodas, estaban en las calles, en los caminos, no estaban vestidos para la ocasión y formaban parte de ese grupo de cuantos halléis, malos y buenos juntos. Pero luego ya notamos que están dentro de las bodas y el rey entra a ver. Y había uno que no estaba vestido de bodas. Es decir, todos los demás sí estaban vestidos para la ocasión, la boda del hijo del rey. El rey se encargó no solo de traerlos a las bodas, sino que se encargó de darles todo lo necesario para las mismas. Ya el rey los hizo aptos para las bodas de su hijo. El rey estaba deleitándose y gozoso al ver la gran cantidad de invitados a las bodas de su hijo, y ahí es que algo raro, uno que no estaba vestido de boda. Y ahí le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Había uno que rechazó las prendas ofrecidas por el rey e intentó ir a las bodas con su propia ropa, por su propia cuenta, mientras todos los convidados y la celebración en general podemos describirla como lo dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Veamos la analogía aquí, el Señor mismo se encargó de preparar a los invitados a las bodas, y estos invitados hasta podemos decir son la propia esposa del hijo del rey, que no se menciona en la parábola. Y a este que estaba colado, por decirlo así, el rey le dijo a sus siervos, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este no fue partícipe de las alegrías de las bodas por intentar ingresar a las bodas por su propia cuenta o como él quiso, no según el estándar del rey. A lo que el Señor concluye con esta parábola, con esta frase, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Y aquí el Señor ya toca el punto central o la conclusión del asunto, es ¿por qué los primeros invitados rechazaron la invitación y por qué estos segundos no? La idea es porque a pesar de que el Evangelio es un llamado a todos los pecadores a que vengan a Cristo, el Señor tiene a los suyos, que son los que escuchan su voz, esos son los que vienen a Cristo. Leo Juan 10, versículos 26 y 27. El Señor mismo le dijo a los fariseos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La idea es que los que son de Cristo, como lo dice nuestra confesión, son ¿cuáles? Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y tiene a bien a su tiempo señalado, aceptable, llamar eficazmente por su palabra y espíritu. ¿Y cómo termina? De modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Estos son los que aceptan el llamado, son los que reciben por gracia de Dios la disposición de responder al llamado. Los que son de Cristo responden a su voz. Los elegidos, los escogidos, son estos que Dios predestinó, pero llamó, nos dice Pablo después. Mientras los rebeldes endurecen su corazón a cada llamado, los que son de Cristo se caracterizan por responder a la voz de su Señor. Al final esta parábola lo que nos está diciendo es que mientras unos aceptan la invitación al reino, otros van rumbo a la perdición. Y al final es como un llamado a la invitación del reino de Dios, a que aceptemos la invitación de Cristo de venir a Él en arrepentimiento y fe, a no ser que mientras otros están salvando, otros vayan rumbo a la perdición. Hasta aquí la exposición del texto, hermanos. Ahora, para concluir, traigo dos breves aplicaciones. Una, la que vamos a ver, es el amor de Dios manifestado en eso, en el llamado de los suyos. Como pudimos ver en la exposición del texto, una de las cosas más características son dos grupos: los que rechazan la paciencia y la bondad de Dios, y el otro grupo, que los que sin merecer nada son hechos partícipes de la felicidad del Rey. Y esto nació de este segundo grupo, es el que quiero centrarme en particular. Estos que sin siquiera merecer nada recibieron la bondad del Rey por el hecho de que el Rey estaba dispuesto y firme a hacer las bodas de su Hijo. A la verdad, las bodas están preparadas. Quiero que consideremos esto meditando en el llamado que Dios nos hizo a nosotros los creyentes. Por ejemplo, Primera de Pedro 2:9 describe ese llamado como aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Meditemos de la gracia de Dios en esto, porque nosotros estábamos sumidos en la oscuridad, en las tinieblas, pero el Rey de Reyes, Jesucristo, nos llamó a su reino cuando estábamos en las calles, cuando andábamos en el mundo, cuando no éramos hijos, o cuando no éramos, por decirlo así, cuando no éramos santos, sino que Él nos hizo santos. Solamente el Rey de Reyes, Jesús, en su gracia hizo eso, nos llamó a su reino cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Digámoslo así, hasta nos hizo una invitación similar a la tercera invitación del texto. ¿Cuál era? Recordemos, volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios nos llamó e invitó a su reino, y nos llamó con descripciones de su bondad. Ahora, pero como decía la confesión, Él nos hizo aptos para responder a este llamado. ¿Y cómo podemos ver que nos llamó así? Describiéndonos su bondad. Hechos 3:9, por ejemplo, el llamado de Pedro era: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Era una llamada atractiva al pecador, ¿en qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y ahora el Señor cambió nuestro corazón para que comprendiéramos la maldad de nuestro pecado delante de la santidad de Dios y acudiéramos a Él por perdón. Y es por esa razón que nosotros los creyentes aceptamos ese llamado, porque Cristo transformó nuestro corazón para poderlo ver a Él precioso. O en palabras de nuestra confesión, Él iluminó de modo espiritual y salvador nuestras mentes a fin de que comprendiéramos las cosas de Dios, quitándonos el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, renovando nuestras voluntades y por su poder omnipotente, induciéndonos a querer hacer lo bueno y llevándonos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acudiéramos a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para poder hacerlos. Es decir, nosotros no rechazamos el llamado de Dios por el hecho de que Dios nos transformó por medio de ese mismo llamado. El Espíritu Santo obró en nuestros corazones para poder responder a ese llamado. Si no hubiera sido por la gracia de Dios obrando en nuestros corazones, nosotros seríamos iguales a los que actualmente están en las tinieblas, muertos en sus delitos y pecados, estaríamos actualmente, ya sea respondiendo al llamado de Dios con indiferencia o con hostilidad, como lo vimos en la parábola, si no es por la gracia de Dios que obró en nosotros. Y ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Primero, a dar gracias a Dios por su misericordia, porque de otra manera nosotros estaríamos en las tinieblas de afuera, como lo decía el versículo. Ya si no hubiera sido por Él, aún siguiéramos en nuestros pecados. Y por otro lado, quiero que esto a nosotros los creyentes también nos ayude a tener claro con qué propósito nos llamó Dios. ¿Por qué? La idea es que en la parábola algo que vemos es que hay un rey y hay siervos. Y Dios sigue siendo el rey. Él nos llamó para que ahora nosotros seamos sus siervos, para que le sirvamos a Él. Y podemos aplicarlo como vimos en la parábola. ¿Qué hacían los siervos del rey? Ir a llamar a otros. Entonces podemos verlo así, que el Señor nos rescató para que le sirviéramos nosotros, ¿cómo? Llamando a pecadores a que vengan a las bodas. Envió a sus siervos a llamar, leímos en Mateo. O igual dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados. Estos siervos eran enviados a decir un mensaje. Entonces, al punto que quiero llegar es que nuestro propósito ahora como siervos de Dios es anunciar la voluntad del Rey, anunciar el mensaje de que Jesús es el Rey y que demanda o le ordena a todos los hombres a que se arrepientan. Citando a Pedro, 1 Pedro 2:9, lo cito nuevamente, él dice lo mismo. Hablándole a la iglesia, le dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el propósito por el cual Dios se hizo de siervos. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, para que anuncien la bondad, la longanimidad, la paciencia y el amor del Rey del universo que ya actúa en nosotros, llamándonos de las tinieblas a su luz admirable. Y en ese sentido, debemos tener claro que Dios no nos ha llamado a convertir pecadores, sino que nos ha llamado a anunciar su bondad, a anunciar que Él demanda arrepentimiento del hombre. Y en esta encomienda es que Dios nos hace partícipes de su misión de expandir su reino, nos hace heraldos suyos. Ahora, puede ser que sirviendo a Dios de esta manera nos pase como a estos siervos que leímos en la parábola, que se toparon con indiferencia o incluso con oposición. Por ejemplo, dice, a otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Es decir, la fidelidad al rey muy posiblemente es la fidelidad al rey va a ser recibida, si Dios no obra en los corazones de los pecadores, va a ser recibida con indiferencia,
con afrenta o incluso con oposición abierta y violencia como en esto. Y en este punto quiero que tengamos claro que a nosotros se nos ha confiado esto, el Evangelio, un tesoro de valor infinito. Y se nos dio la misión de anunciar este Evangelio, como lo pone el Señor en la Gran Comisión. Vayan a las naciones, hagan discípulos, enséñenles todo lo que os he mandado. Ya el Señor manda a los creyentes a que hablen de Cristo. Y me parece muy pertinente leerles lo que dijo el apóstol Pablo respecto a su misión de comunicar el Evangelio. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A mí nunca deja de impactarme cuando leo este versículo. Primero, cómo comienza: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Por qué? Veamos cómo termina: para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, veamos así, Pablo entendía que él era un siervo de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en esto es lo que ruego al Señor que nos haga así. Y ahí podemos preguntarnos incluso. Primero, ¿compartimos el Evangelio nosotros? ¿O qué es lo primero que pensamos cuando vamos a compartir el Evangelio? ¿Pensamos en qué vergüenza? ¿O voy a incomodar a tal persona? ¿Voy a caerle mal? Pero debemos tener claro el gran mensaje que nos ha dado Dios, la gran valía del Evangelio, a tal punto que el apóstol Pablo decía: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ya el Evangelio, Pablo está diciendo así: el Evangelio de Cristo vale más que mi vida misma. Y lo que quiero que veamos entonces es qué es lo que vale más para nosotros, nuestra comodidad o el Evangelio de Cristo que nos fue dado para anunciar. Ahora, segunda aplicación: la paciencia y el llamado de Dios al incrédulo. La Biblia en repetidas ocasiones nos describe a Dios como lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, podemos ver así: la paciencia de Dios es la razón por la cual Él soporta el pecado en el mundo, por la cual hoy mismo no fulmina a todos los impenitentes de una vez por todas. A.W. Pink dice así: ¿por qué Dios no corta de una vez al ateo altanero y blasfemo de la misma manera que lo hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que la tierra se abra y devore a quienes persiguen a su pueblo, de modo que como Datán y Abirán desciendan vivos al abismo? ¿Y qué con el cristianismo apóstata, donde se tolera y practica toda forma posible de pecado, bajo la cobertura del santo nombre de Cristo? ¿Por qué no termina con estas abominaciones la justa ira de Dios? Solo hay una respuesta posible: porque lo soporta con mucha paciencia. Ahora, lo que quiero señalar en este punto es que la paciencia de Dios tiene un límite. Recordemos cómo lo dijimos al principio, que la Biblia lo describe lento para la ira y grande en misericordia. Y podemos definir aquí la paciencia de Dios como la lentitud de su ira, mas no su anulación. Entonces, mientras Dios siga aguardando su ira, podemos verlo de este modo: aún el incrédulo tiene oportunidad de venir a Cristo, aún tiene la responsabilidad de obedecer el llamado de arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Aún podemos decirle, como le dijo el autor de Hebreos a su iglesia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El llamado sincero de Dios, del Rey de Reyes, llega a los que escuchan el Evangelio. Y la otra perspectiva que podemos verlo es que si el incrédulo persiste en su llamado, si persiste en resistir al llamado de Dios, ya sea con indiferencia o con rechazo abierto o con avergonzar a los siervos del Señor, puede hacer que aún la paciencia de Dios no haya llegado al límite, mas la justicia de Dios sí está actuando hoy mismo en él, como lo dice Romanos 2, versículo 4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesores para ti mismo
ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya por un lado Dios está haciendo un llamado a los incrédulos de que vengan a Cristo. Y por otro lado, los incrédulos están acumulando sobre sí ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, esto es terrible para el incrédulo. Para entenderlo un poco más podemos ilustrarlo haciendo una comparación entre el incrédulo y el creyente. Del creyente, el Evangelio de Juan, por ejemplo, nos dice que de la plenitud de Cristo recibimos gracia sobre gracia. Y comparándonos con los que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí del incrédulo, el incrédulo es ira sobre ira, acumulando para sí mismo ira para el día de la ira. El punto es, a tal punto que si Dios no ha acabado a muchos, es por su paciencia. Pero lo que quiero hacer un llamado al incrédulo es que no se confíe, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Y en muchos, esta paciencia de Dios, lo que va a demostrar al final en ese incrédulo impenitente es, como lo dice Romanos 9:22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Por eso, a lo que quiero llegar finalmente es que el llamado de Dios no se debe postergar. Hoy es el día en que el pecador se debe arrepentir de sus pecados. Hoy es el día en que debe confiar en Jesús y pedir perdón por sus pecados. Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Rogamos, Señor, que podamos apreciar aún más tu palabra después de esta exposición, que podamos meditar en el Evangelio, que nos llamaste sin merecerlo, que nos hiciste aptos para responder a tal mensaje, Señor. Ayúdanos a meditar más en esto, que nos llamaste por tu puro amor, y ayúdanos a humillarnos, Señor, y a comprender que si no es por tu gran amor y misericordia, no estaríamos a los pies de Cristo, Señor. Te pedimos que nos ayudes también a comportarnos como tus siervos, aquellos que tú envías a compartir el mensaje de la cruz. Haznos valientes, Señor, danos de nuevo y ayúdanos a meditar en el Evangelio día con día para comprender el gran valor de este Evangelio, a tal punto que podamos decir con certeza, Señor, y con convicción, como lo dijo Pablo, de no estimar nuestras vidas como valiosas a sí mismos, sino solo por el motivo de compartir el Evangelio de Cristo, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra cobardía, y te pedimos también por los incrédulos, para que los salves, para que respondan a tu llamado. Gracias, Señor, por tu gran bondad y misericordia al llamarnos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.